Saludos amigos, amigas, bienvenidos a esta segunda entrega de Acércate Más. Yo soy Ana González y agradezco el favor de su sintonía. Este espacio ha sido preparado para toda la familia, para llevar información sobre salud, información de interés para todos. En el día de hoy quiero iniciar haciendo un llamado a la clase política en general, a los dominicanos en sentido general, ya que el próximo 5 de julio se realizarán las elecciones presidenciales en la República Dominicana. Nuestros políticos están sumergidos en una campaña profunda, visitando pueblos, haciendo reuniones, encuentros con decenas y decenas de personas. Este miércoles en la noche, el candidato del PRM, Luis Abinader, anunció que tenía el coronavirus. Señores, veo a los candidatos movilizándose por todo el país, reuniéndose con decenas de personas, cientos en ocasiones, utilizando una simple mascarilla y en algunos casos unos guantes. Entiendo que si van a continuar realizando este tipo de actividades, deben incrementar su sistema de protección, utilizar otras medidas para evitar que se conviertan en un foco de contagio, ya que donde quiera que ellos lleguen, las personas lo que quieren es saludarle, abrazarle, tomarse una foto con ellos. Imagínense los lugares a los que fue Abinader, quizás los cientos de personas con los que compartió, sin él saber que tenía, que era positivo al virus. Desde aquí enviamos deseos de pronta recuperación para él y para toda su familia. Pero es una realidad, señores. Deben cuidarse, nuestros políticos deben cuidarse, nuestros ciudadanos deben cuidarse, porque entonces lo que puede suceder es que el próximo 5 de julio esas urnas tengamos que llevarla a los hospitales a llenarla, porque ¿quién va a ir a llenarla a los colegios electorales? Entiendo que deben intensificar sus medidas y evitar por lo más que puedan el contacto directo con las personas. Ustedes en una semana van a 2, 3 pueblos. Entonces se están convirtiendo, sin ustedes quererlos, en un foco de contagio. Y el COVID-19, aunque en algunos casos puede pasar desapercibido, también en otros casos puede ser muy lamentable. Vamos a pasar de inmediato al contenido de esta semana aquí en Acércate Más. Epidemiólogos afirman que nunca más volverán a abrazar, dar la mano ni salir con alguien que no conozcan demasiado. Los cambios en el sector educativo por el COVID-19 afectan directamente a los niños, niñas y adolescentes. El vocero de los diputados del PLD, Gustavo Sánchez, narra cómo su vida se transformó al contagiarse del coronavirus. Gracias por continuar con nosotros aquí en Acércate Más. Señores, hicieron un estudio con cientos de epidemiólogos y escuchen bien, ellos decidieron, las respuestas que dieron en este estudio especifican que nunca más volverán a abrazar. A eso vino el coronavirus, a terminar con el poco de afecto que tiene la humanidad. Vamos a ver cómo terminó esto. Un total de 511 epidemiólogos participaron de una consulta realizada por The New York Times sobre el tiempo que estiman que deberá transcurrir para que vuelvan a realizar 20 actividades que eran habituales antes del inicio de la pandemia del coronavirus. El 6% afirmó que algunas acciones como abrazar, dar la mano, ya no la harán más en su vida. Un 42% de los consultados afirmó que pasará más de un año hasta que vuelvan a tener contacto cercano con otra persona, a menos que aparezca una vacuna. Para dejar de utilizar mascarillas faciales, un 52% dijo esperará más de un año
y el 64% dejará pasar ese tiempo para ir a eventos deportivos o conciertos. La peor víctima de la pandemia es la pérdida del contacto humano. Así lo afirmó Eduardo Franco de la Universidad McGill de Montreal en Canadá. El aire fresco, sol, la socialización y una actividad saludable serán tan importantes para la salud mental como el bienestar físico. En el estudio hubo un tema que generó mucha controversia y fue cuando preguntaron en qué momento pensaban retornar al salón de belleza, a cortarse el pelo, a teñirse, a hacerse algún proceso ahí con su estilista. Y el 41% determinó que irían en el verano al salón, pero un 39% sostuvo que esperará al menos 3 meses antes de volver a un salón de belleza o a una peluquería. Mucho tiempo, ¿no? Vamos a cambiar de tema. Señores, ya casi se van a iniciar las clases. Las escuelas y los colegios tienen un gran reto, pero el mayor reto yo entiendo que lo tenemos los padres en los hogares, las familias, para crear conciencia y orientar a nuestros hijos de que la vida cambió y que a menos que aparezca una vacuna, no podrán convivir como antes con sus amiguitos, con todo el mundo quizá abrazando, dando besos, compartiendo en ocasiones la merienda, que deberán portar un tapabocas, una mascarilla, que deberán lavarse las manos frecuentemente. Ese trabajito nos toca en el hogar y debemos iniciar desde ya para que nuestros muchachos al retornar al colegio o al retornar a las aulas asuman esto como un proceso natural, que no se sientan frustrados. Hablamos con la psicóloga clínica Maciel Santana, quien es además terapeuta de familia y es la encargada del Departamento de Psicología de un gran colegio aquí en la República Dominicana. Maciel nos habla de la forma en que los cambios por el COVID-19, entiéndase, de clases virtuales, del aislamiento en los hogares, de cómo todas estas consecuencias del COVID han afectado a nuestros niños, niñas y adolescentes. Vamos a ver a Maciel. Sin lugar a dudas, el estado de cuarentena ha traído una serie de cambios abruptos que han roto con lo que es la cotidianidad y no ha sido de una manera favorable, sino que ha traído crisis, ha traído miedo, ha traído angustia y sin lugar a dudas es esencial en la infancia y en la adolescencia la interacción, sobre todo con sus iguales, porque es el medio donde ellos expresan cómo se sienten, es el medio donde ellos maduran, donde aprenden a negociar, a lidiar, a expresar sus frustraciones. Pronto se reactivarán las clases en los centros educativos. Desde ya debe iniciarse en el hogar una educación en valores. Enseñar a los niños a ser solidarios, ya que cuando se reactiven las docencias, tendrán que lidiar con otros compañeros que quizás han sufrido pérdidas de seres queridos por la pandemia. Debemos resaltar que si algo debe prevalecer en casa es la educación en valores. Si educamos en valores, va a ser mucho más fácil que los niños puedan ser solidarios con otros, que puedan practicar la empatía, que puedan practicar el servicio, que no solamente sea atenderles a ellos como niños, sino también que surja un espíritu de colaboración, un espíritu de equipo, de que juntos vamos a seguir las reglas para protegernos. El autocuidado es esencial en el desarrollo de los niños. Los adolescentes prefieren más el lidiar los temas emocionales entre sus iguales, entre ellos mismos, y lamentablemente el hecho de que no sea una interacción física, simplemente virtual,
no permite que se canalice de la mejor manera y con la misma frecuencia. Es vital favorecer espacios donde se puedan hablar en familia de cómo se sienten, de que no solamente los niños tienen miedo, sino también de que los adultos también han pasado por ese tipo de situación, que han sentido frustración, pero lo más importante es poder resaltar cuáles han sido los beneficios, cuáles han sido los retos que han podido superar y cuáles son las fortalezas como familia tienen que han podido seguir adelante. Debemos resaltar. La psicóloga recomienda buscar ayuda profesional si se observa que en la familia prevalece el miedo, el temor de una forma exagerada o incontrolable. Este cambio, esta crisis que conlleva la pandemia, conlleva también una serie de angustias y de miedo, porque está el miedo de que no quiero que mis padres se infecten, si pierdo a uno de ellos, qué va a suceder conmigo, si soy yo que me enfermo, qué va a pasar. Entonces viene lo que es una dependencia, sobre todo con los más pequeños, y es normal que se suela volver a dormir con los padres porque es el medio en el que yo me siento seguro. La especialista nos presenta algunas medidas para contrarrestar el efecto negativo de la cuarentena en nuestros niños y así disminuir la ansiedad. La especialista nos presenta algunas medidas para contrarrestar el efecto negativo de la cuarentena en nuestros niños y así disminuir la ansiedad, obviando los juegos electrónicos. El mayor reto que han presentado los maestros tras el llamado a cuarentena por el COVID-19 fue representado por el factor tiempo. Así es. Para combatir las consecuencias del aislamiento podemos contar con diferentes herramientas o actividades. Número 1, entiendo que el juego es algo esencial que debemos de mantener en casa. No el juego virtual, porque ya los muchachos están muy expuestos a eso, sino como familia, pasar tiempo de calidad, volver a los juegos tradicionales, esos juegos de mesa, en el que la familia pueda divertirse y alejarse un poco del estrés. Alejarme un poco del estrés no quiere decir que no haya momentos para expresar cómo nos sentimos. Es muy importante estar abiertos a ese diálogo, porque mientras más expresamos nuestros sentimientos y menos guardamos ese miedo, entonces es más fácil poder seguir adelante. Es importante hacer ejercicios, porque el ejercicio nos ayuda a librarnos un poco del estrés. Tomar un poco de sol también es beneficioso. O sea, recursos naturales son esenciales para poder disminuir lo que es la ansiedad. El mayor reto que han presentado los maestros tras el llamado a cuarentena por el COVID-19 fue representado por el factor tiempo. Así es. Tuvieron que adaptarse al proceso de docencia virtual todo el día. Manejar el tiempo se hacía casi imposible. Cuando uno está trabajando desde casa, no hay un horario estructurado, sino que trabajamos todo el tiempo con las múltiples tareas que nos tocan hacer y los diferentes trabajos. Entonces, lidiar con lo que son las demandas profesionales y las demandas como mamá, el seguimiento de las tareas, quizás ha sido el reto mayor que se ha presentado. Entiendo que como psicóloga no podemos trabajar de forma independiente. Para que haya bienestar en los niños, sobre todo en el ámbito educativo, tenemos que contar con los padres y utilizando las diferentes especialidades que poseen, poder trabajar en equipo. Contamos en la institución donde yo trabajo con médicos, con infectólogos, con nutriólogos, que desde ya estamos trabajando de forma colaborativa
haciendo planes de alimentación para que los niños se alimenten de la mejor manera y puedan aumentar sus defensas. Estamos trabajando con protocolos de protección para que no solamente los niños estén más seguros, sino también las familias, porque cuando la familia se siente segura y estable, puede canalizar todos esos sentimientos a los niños y se conlleva la dinámica escolar más fácil. Estamos trabajando también con talleres y dinámicas que propicien la expresión de los niños de cómo han vivido este proceso y resaltar las fortalezas que han permitido que ellos afronten esta situación de la mejor manera. Habrán talleres grupales y talleres individuales porque entendemos que cada niño vive esa situación de una manera distinta y de esta forma hay que llevarlo. Hay que trabajar lo que son las pérdidas, el duelo, porque algunos han perdido familiares, otros han perdido actividades, o sea, la cotidianidad que llevaban ya no es la misma. Actividades que quizás llevaban en la tarde ya no la pueden realizar. Entonces tenemos que trabajar en base a las características que cada uno posee. Si en casa estamos inseguros, tenemos pánico, miedo, eso es lo que los niños van a experimentar. Entonces es importante poder canalizar toda esta situación. Buscar ayuda es importante si se entiende que no se tienen todas las herramientas. Buscar a un terapeuta para que ayude a cómo la familia puede ir buscando formas positivas para enfrentar la situación. Los centros educativos y los maestros presentan un gran reto. Para ellos, el reinicio de las clases en las aulas. Mientras que los niños tendrán que convivir con nuevas reglas que implican distanciarse de sus amiguitos, aprender a jugar evitando un posible contagio. Definitivamente en el hogar debe iniciarse el proceso de información, de crear conciencia en los niños en cuanto a su protección y distanciamiento para evitar el contagio del COVID-19, pero sin caer en exageraciones que puedan crear un pánico mayor en los pequeños que genere secuelas psicológicas que afecten su retorno a la vida escolar. Definitivamente que para los niños, para los jóvenes y quizás algunos adultos ya que están en las universidades, el hecho de tener que cambiar su forma de relacionarse en un aula donde quizás hay más de 10 personas, se resulta un poco estresante. Entiendo que debemos crear conciencia en los más pequeños y en toda la familia de que todo se realizará para evitar un posible contagio, evitar que a ellos les suceda algo. Pero ojo, como decía la psicóloga, hay que tomar todas las medidas para no crear un problema psicológico. Entiéndase que haya pánico, que no quieran salir, que no quieran relacionarse con nadie. Las medidas deben suceder de la forma más natural posible. Y recuerden que si observan que su niño tiene un temor excesivo o en la familia abunda un temor excesivo a esta pandemia o a lo que pueda suceder, es oportuno buscar ayuda de un terapista que le pueda ayudar a canalizar, valga la redundancia, esos miedos. Señores, lo más difícil de resultar positivo en una prueba del COVID-19 no es tan sencillo como decir yo soy positivo. Ahí se inicia lo peor, porque comienza el rechazo de la sociedad, comienza el temor de usted de no contagiar a sus seres queridos. Esa batalla de que soy un foco de contagio y por mi culpa pueden morir personas. Señores, ese estigma social es peor que el mismo virus. Vamos a conocer el testimonio de Gustavo Sánchez,
Él es un diputado, vocero de la bancada de diputados del PLD. Vamos a conocer cómo su vida se transformó, automáticamente recibió el diagnóstico positivo del coronavirus. Lo peor que le puede pasar a una persona no basta con dar positivo al coronavirus. Lo más doloroso ahí apenas inicia. Como tú muy bien apuntas, las personas que hemos sido víctimas del virus que se convirtió en pandemia, hemos tenido que lidiar con varios puntos. Número uno, el punto de la salud, y número dos, el tema psicológico, cómo manejarlo. Luego que desapareció el peligro de los pulmones y el peligro de la inflamación, fui devuelto a casa. Pero inmediatamente devuelto a la casa, yo era un paciente contaminante. Sí. Al llegar a mi casa, al llegar al edificio donde vivo, vi una serie de letreros que de una forma u otra me impactaron, porque sabían exactamente que en el edificio había una persona contagiada. Y para yo lidiar con este tema, un poco casi repulsado por mis vecinos, yo era una persona que hedía, una persona que no podía estar en contacto con nada, por lo tanto pusieron letreros por todas partes diciendo que en el edificio vivía una persona contagiada, que se cuidara de todo eso. Que para yo... El estigma social hace a los pacientes víctimas del rechazo y la humillación, tanto de personas conocidas como de los no tan cercanos. Que para yo recibir la comida y demás que yo pedía o que me traían, algunas personas tuvieron que utilizar un palo para empujarme la comida hasta la puerta. Empujarla quiere decir que yo era una fiera, un león, lo que fue peor que el SIDA. Porque el SIDA, si uno no tenía relaciones sexuales con una pareja, sí, llámese mujer, llámese hombre, sí, no había forma de contagio. Pero este no, este nivel de contagio era el cuerpo entero, era que si uno hablaba, que si uno escupía, que si uno estornudaba, sí, que si uno ponía la mano en el ascensor, ya estaba, eso es terrible. El estigma social. Gustavo define el contagio del COVID-19 peor que el SIDA, por el temor a contagiar a otra persona o sus seres queridos, porque si alguien fallecía tras contagiarse por él sería el único culpable. Era que yo tenía que tener los dedos cruzados, porque si aparecía una persona en Piedra Blanca, Juan Adrián, contagiado del virus, el responsable era yo. Entonces yo tenía que vivir con los dedos cruzados para que nadie en el campo fuera víctima de un contagio, porque el responsable era yo. Entonces, con todo eso yo tuve que convivir. Un mensaje que nos debe hacer crear más conciencia a nosotros de que debemos cuidarnos, señores, debemos cuidar a nuestras familias, a los políticos. Extiendo desde aquí, desde lo más profundo de mi corazón, el llamado a que deben protegerse aún más, deben evitar el contacto directo con las personas, con sus seguidores. Señores, vamos a tomar esto en serio. De esta forma hemos llegado al final de esta segunda entrega de Acércate Más. Agradezco a cada uno de ustedes el favor de su sintonía. Así es que nos vemos el próximo sábado. Bye.